Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, alabado seas por siempre, eternamente. Gracias por estar con nosotros, Señor, por cuidar de nuestras familias, por bendecir nuestro hogar y sobre todo por llevarnos y traernos con bien a todo lugar a donde vamos. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, señores. Les ofrezco una disculpa si me oyen la voz un poco extraña. Andamos un poco enfermos, pero aún así tenemos que cumplir con las cosas del Señor y con mucho agrado. Vamos a comenzar con la lectura, ¿cómo se dice? Ya hasta se me olvidó, con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Isaías capítulo 26, versículo 3, y que el Señor dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La asertividad que es manifiesta en la verdad absoluta hoy nos hace sentir su seguridad eterna en nuestras vidas, a cambio de la obediencia plena a sus preceptos y poder disfrutar de la recompensa que se describe así. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quienes hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Aleluya. Bueno, muy cortita, pero muy acertada, como él mismo lo dice al inicio, su reflexión. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 39 del libro de Éxodo, y escrito está: Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Con labor primorosa hicieron las sombreras para que se juntaran y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura. Cuando era doblado y engastaron en él 4 hileras de piedras, la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul para que estuviera sobre el cinto del mismo efod y no se separara el pectoral del efod, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como el Señor lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fina y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador como el Señor lo mandó a Moisés.
Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad al Señor, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, y los bendijo. Bueno, con eso terminamos la lectura del libro de Éxodo, del capítulo del día de hoy. Ya mañana terminaremos el libro de Éxodo. Vamos a hacer un pequeño comentario, porque aquí, a final de cuentas solamente vemos que aquí nos informa de cómo se hizo la vestidura de los sacerdotes, cómo se la deberían de poner, y vemos que ahora sí, ya como un anuncio oficial, ya el tabernáculo fue terminado. Ya había sido terminado el mobiliario y el tabernáculo en sí, faltaban las vestiduras de los sacerdotes, pero ahora sí ya estaba completamente, y Moisés se agradó porque dice que lo hicieron conforme se le había mostrado el Señor, y bendijo al pueblo. Pero hay una parte interesante aquí donde nos dice que se terminó la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad al Señor. En el Antiguo Testamento vemos que solo los sacerdotes y además el sumo sacerdote podía portar esa laminita que dice Santidad al Señor. Ahora que vamos a comenzar ya dentro de 2 días con la lectura del libro de Levítico, vamos a ver, así como un adelanto rápido, vemos que son las reglas para el sacerdocio levítico y para los hombres. Pero hay algo muy enfático. En el libro de Levítico se repite más de 60 veces la palabra santidad. ¿Por qué? Porque el Señor no solo va a exigir santidad del sacerdocio levítico, sino que exige santidad para todo el pueblo, porque les va a dar reglas, les va a dar normas, les va a dar leyes, les va a dar mandamientos, para los dos, tanto para los sacerdotes como para el pueblo. Y el Señor les exige, sean santos porque yo soy santo. Entonces ahora, antes el sumo sacerdote traía esa laminita en la diadema que decía Santidad al Señor, como si fuera un premio, como si fuera algo que solamente él podía ser santo. Y hablo del sacerdote. Pero ahora nosotros ya no necesitamos una laminita, ya no necesitamos que nos den algún cordoncito o algo así como todo el atavío de los sacerdotes. A partir de la llegada de Jesucristo y aceptarlo nosotros como Señor y Salvador, nosotros debemos de buscar la santidad. En el Nuevo Testamento se nos recomienda que caminemos en santidad, que seamos santos, que practiquemos la santidad con el prójimo. Un montón de versículos vamos a encontrar que el Señor exige santidad. Y santidad no se refiere a que seamos santos como podrían imaginárselo alguno, como ídolos de barro, todo eso. En realidad la palabra santo significa apartado para Dios. Y como somos apartados para Dios, nos debemos de comportar conforme a Él le agrada, luchando diariamente para no hacer cosas que estén en contra de su voluntad o en contra de su propósito, o andar haciendo cosas que no le agradan. El camino de la santidad es duro, es difícil, es muy difícil recorrerlo. Muchas veces no comprendemos ni por qué nos pasan tantas cosas a cada uno de nosotros. Lo que sí debemos de saber cierto es que el Señor jamás nos abandona
y que siempre nos va a pedir que caminemos en santidad, luchando diariamente por alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a comenzar ahora con el capítulo número 27, la mitad solamente del Evangelio de Mateo, y escrito está: Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Ok, bueno, con esto terminamos. Ya se me descompuso ya, yo pensé que se me había descompuesto el mouse, pero no. Con eso, no es cierto. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo aceptado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándolo, lo echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña para su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora sí, con esto terminamos el capítulo, la mitad del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Y vemos desgraciadamente el Calvario de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, cómo se burlaron de él, cómo le escupieron, cómo lo golpearon, cómo lo abofetearon. Todo ya estaba escrito. Si leemos Isaías 53, prácticamente nos está describiendo todo lo que pasó en el Calvario nuestro Señor. Pero, híjole, a veces me llama la atención, como diría Pilato, ¿no? Yo me lavo las manos. La tradición católica dice que Pilato y su esposa, no me acuerdo cómo se llama su esposa, se me fue ahorita por esta cochina molestia de garganta. No me acuerdo cómo se llama la esposa de Pilato, pero la tradición católica dice que los dos se convirtieron en santos, ¿no?
No lo creo o no lo sé, no he leído ningún registro hasta el momento, no he leído ningún registro de esa conversión. Puede ser que se hayan convertido, no lo recuerdo sinceramente, pero Pilato pensó que lavándose las manos podía ser liberado de ese pecado. Es como lavarnos las manos y decir, ay, pues no lo quería hacer, pero pues, de hecho se ha vuelto un dicho coloquial, yo me lavo las manos, como diciendo, yo no participé o yo no lo quise hacer, pero estuve ahí. En el caso de Pilato, por supuesto que es culpable, por supuesto que es culpable, ¿por qué? Porque él era el gobernador, era romano, él podía haber dicho en ese momento queda libre y los judíos los hubieran agarrado, ni siquiera a palos, sino a espadazos los hubieran tratado. Pilato tuvo la oportunidad de decir que no, pero no lo quiso hacer. Y por miedo a los judíos, por miedo de que se levantara una revuelta. Hasta su esposa le advirtió, no tengas nada que ver con este santo, porque he padecido en sueños. ¿Por qué? Porque la esposa, por lo menos con su intuición, esa famosa intuición femenina, sabían lo que les iba a pasar y a quién estaban condenando, al Hijo de Dios. Por eso ojalá, bueno, yo también quiero creer que Pilato se haya convertido o que haya recibido a Cristo y haya aceptado en su corazón, lo haya aceptado en su corazón como, ¿cómo se llama? Como Señor y Salvador personal. Les digo, sinceramente no recuerdo ahorita si tengo alguna mención acerca de que Pilato se convirtió al cristianismo. La tradición católica dice que sí, inclusive tienen a Poncio como un santo, lo mismo que su esposa, que por más que quiero, no puedo acordarme de su nombre. Entonces, el pecado, una rápido comentario sobre amartiología, ¿no? Amartiología es el estudio del pecado. Un rápido comentario, pudiéramos hacerlo, es que ok, para Dios no existen pecados chicos ni pecados grandes, no existen pecados negros, no existen pecados blancos, no existe esa tontería de pecados capitales y pecados veniales, porque toda transgresión a las normas de Dios es pecado. Ujú, todo eso es pecado. Nosotros en este cuerpo, ¿cómo se llama? Mortal, no podemos dejar de pecar, aunque queramos, no lo dice bien Pablo, miserable de mí, que quiero hacer lo bueno, pero este cuerpo de carne no me lo permite. ¿Por qué? Porque también el pecado se puede cometer de forma deliberada, de forma intencionada o de forma no intencionada, dirían los estudiosos, por comisión o por omisión. Si nosotros vemos, por ejemplo, que está un menesteroso, una persona en situación de calle solicitando dinero para poder comer, muchas veces cerramos el bolsillo y nuestro deber es ayudar al prójimo, por lo menos si no con dinero, con algo para que coma. Y cuando, por ejemplo, vemos un suceso de tráfico en la calle, que hayan aventado una persona a un carro, muchas veces no nos detenemos para asistir a esta persona por las prisas que siempre llevamos de ir al, ¿cómo se llama? De ir al trabajo, de ir a la escuela, de ir a la casa. Y estamos cometiendo un pecado de omisión. De hecho, tenemos que ayudar al prójimo. La parábola del buen samaritano se podría aplicar aquí, en el sentido de que si vemos a alguien en problemas en esa naturaleza, pues ni siquiera es como ver si puedo o no, es nuestra obligación ayudarlo. Ajá, es atravesar el carro, la moto, lo que traigamos en ese momento y atravesarlo para asistirlo. No sabemos, hay una película, ¿cómo se llama? Creo que se llama, sí, es El Poder de la Cruz, una película cristiana que se llama El Poder de la Cruz, que no sé si hayan tenido oportunidad de verla, véanla, sí la recomendamos como temática cristiana. Y un bombero, asiste a un hombre que había sido aplastado por una máquina y era un hombre ateo, pero el bombero llegó con su cruz y le presentó a Jesucristo y el ateo en ese momento recibió a Cristo. Y se fue al cielo, por más que queramos decir que no, sí, claro, las obras no contaron para nada. ¿Por qué? Porque en sus últimos momentos reconoció a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, como su Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no sabemos si esa persona a la que le acaba de pasar un percance pudiera necesitar en ese momento que se le presentara a Cristo. Y si no le presentamos a Cristo, imagínense nada más la oportunidad tan grande que él tuvo de haberse ido al cielo, a la presencia de Dios, y a nosotros nos será contado. Oye, ¿recuerdas que pasó esto y te hiciste lo que hizo? Como que yo me lavo las manos porque llevo prisa. Si bien no perderemos la salvación, si
va a bajar nuestro nivel de recompensa. Ya lo leímos, que sí hay niveles de recompensa y niveles en el infierno. Pero bueno, con eso terminamos la lectura. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste, porque todo eso que sufriste en la cruz, Señor, me correspondía sufrirlo a mí, y ni con eso hubiera pagado la deuda que tenía con nuestro Dios Padre. Gracias, Señor, porque te subiste a un madero para perdonarme todos mis pecados, para poder estar bien contigo, para ser justificado delante de Dios. Y asimismo te rogamos, Señor, de verdad te rogamos con el corazón, con nuestra mente, con nuestra boca, que puedas tú, Señor, hacer que comprendamos que debemos de caminar y luchar por la santidad diariamente, Señor, en todo momento, no solo cuando salgamos en la calle, sino en todo momento donde estemos, que luchamos por ser santos, que luchemos por ser santos diariamente, Señor, pero sobre todo cumpliendo tu voluntad. Gracias, mi bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en todos sus amigos y familiares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.